Bienvenidos a este su podcast Experiencias Switcheras. Eso, aquí tengo a mis amigos. Si quieren nos presentamos ahí rápido. Axel de León. Daniela. Josué Sil. Eso, y yo soy Josh Mérida. De verdad un placer poder llegar hasta sus audífonos o parlantes, donde sea que lo estés escuchando. Si lo estás viendo desde tu tele, computadora, teléfono, tablet, lo que sea, de verdad un placer poder platicar, que nos escuches, y sería interesante que también puedas escribirnos a las redes para conocerte, para ir viendo ahí sugerencias de otros podcasts que quieren saber de nosotros. Somos un libro abierto ahí para contarles ahí literal lo que sea. Hoy vamos a entrar a un tema bien interesante, pero quiero preguntarles aquí a mis amigos. ¿Qué comida? Ya va. ¿Qué comida podrida te comerías? Decime, yo me comería tal y tal cosa, aunque esté podrida, no importa, me la como. Vamos a ver. Empecemos con mi amigo Sila. Aquí él yo sé que tiene ahí talento. El experto en comida. Bueno, en general, yo he participado y he hecho muchas veces eventos y retos que son así como tipo Fear Factor, ¿va mucha? Ajá. Entonces los que han visto esa onda saben más o menos por dónde van los tiros. Entonces realmente, si me ponen el reto y de comerme algo podrido, yo me como lo que tenga enfrente, todo sea por el reto. O sea, tendría el valor de comerme cualquier cosa. Bueno, está bien. Vamos a ver, Danielita, ¿ya tenés en mente algo o todavía no? Sería imposible, pero tal vez una tortilla que ya esté podrida. Ay, así ya verdecita. Sí, mijo, maíz Nel. verde, mijo. No es que sea tortilla negra, sino que ya tiene modo. Pero ya está podrida. Buenísimo. A ver, Ahora, no, Axel. hombre, yo igual que sí, o sea, si es por un reto, yo le entro, ¿va? Porque, pues, pero personalmente sí he comido pan ya mohoso y tortilla mohosa. Panes podridos, ajá, de que se quedaron en la mochila por un buen tiempo. Exacto. Sí, Si tu mamá no quiere que los regreses, ¿va? Ajá, Pues, y de ya alguna forma te los tienen que comes desaparecer. te los comes porque si no hay bronca en la casa, fijo. Yo honestamente creo que sí me comería una pizza que ya esté modosita, ya esté así fea. Pero lo que sí no me comería serían unos fideos con carne podridos. Claro, es Por que la la carne- salsa, ¿no? No, y la carne también ya es otro Sí, no, tema ya. mejor no, pero la pizza sí. Creo que en alguna ocasión he probado pizza que ya no está muy buena. Así que la dejaron en la refri por una semana, ¿va? Y Como la del almuerzo. La que se quedó debajo de tu cama. buenísimo. Pues el día de hoy queremos hablar acerca de en la calle, de lugares en donde hemos estado en la calle. Ahí van a ver otros lugares también en donde hemos estado, pero específicamente hoy nos queremos entrar en la calle, porque hemos andado en la calle, literal, caminando, llevando ahí programas y todo en la calle, y nos han pasado varias cosas bien curiosas, así que yo quisiera saber si hay alguien acá que se anime a contar una experiencia en la calle. Pues han pasado varias cosas en los hit the street, cada Ajá, vez sí, que vamos sí. a hospitales, lugares. Para hablar de alguna experiencia graciosa, pues una vez fuimos aquí abajo a San Miguel Petapa, hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Presentamos a Jesús y todo. Creo que sí, ya se acordó, ya se está No se va a quedar de la matando de la risa Ustedes de mí. La cosa que al final teníamos que quitar un toldo. Aquí sí ya sabe cuál Ya es. sabe qué Yo es, estoy hijo. bien expectante porque ni sé cuál es. Yo lo vi en 3D. Aquí en el Parque San Miguel Petapa teníamos que quitar un toldo porque estábamos ayudando. Y pues todos levantaron de un lado, ¿va? Acababa de llover, pues todos levantaron de un lado, no cayó nada. Me voy a poner yo debajo de la otra esquina y cuando levanto, casualidad que a mí me cae todo el agua. Ya me acordé, sí. Bañaron a Axel ese Fue día. cuando Bañado. conocimos a un muchacho allá abajo también. Pero no, esa vez también fue mucha unción, pues ayudamos a varias personas, pude hablar con varias personas. Esa vez incluso me tocó que hablar con una persona que era sorda, y entonces tenía un intérprete y pues le tenía que hablar al intérprete, el intérprete le traducía, pero sí pude hablar con esa persona, darle un poquito más, hablar un poquito más de mi relación con Dios y todo. Y pues la experiencia graciosa solo para romper el hielo era eso, ¿va? Recordarnos de esa vez. Pero sí ya me acordé que llegaste bien mojado después.
Así como, ¿y este qué onda? Sí, Le lo gustó bañaron. bañarse, cabal. A ver. Pero bueno, a ver, le voy a contar ahí una casaca yo. Bueno, no es casaca, es una historia. Bueno, justamente hablando lo que es en la calle, yo recuerdo que mi primera actividad con Switch precisamente fue en un parque. Y es lo que nosotros le llamamos Hit Street. Entonces yo recuerdo que en ese momento cuando yo entré a Switch estaba en un proceso que estaba reconciliando porque fui un incircunciso, mucha, pero eso es otra choca para más adelante. Entonces para mí fue bien interesante cuando yo llegué y empezamos ahí a hacer el Hit Street con todos. Entonces a mí me estaba acompañando una persona, entonces yo más o menos estaba viendo cómo era el proceso para llegar con una persona, hablarle, romper el hielo. Cosa que no es fácil, vamos a ver que hay unos que sí son algo serios. Y de ahí hubo un punto en el que me dijeron, bueno, te toca. Ahí sí que me tocó salir a Matacoche solo y fui. Así somos aquí en Switch. Entonces fui y recuerdo que hablé con una persona y esa persona estaba pasando por algo bien difícil. Bueno, era una persona mayor que yo estaba pasando por un proceso de separación. Entonces él me empezó a hablar de todos sus problemas y yo así como que yo no he pasado eso, pero Dios dame sabiduría. Y gracias a Dios pues él me dio la sabiduría, yo pude hablar con esa persona. Y no sé por qué, pero cuando yo fui a hablar con esa persona le miraba en el rostro una cara de pocos amigos. Y cuando yo terminé de hablar con ella, pues ya era mi amigo. Eso, yeah. Entonces fue bien interesante, ¿va, mucha? Esa fue mi primera experiencia con Switch, estando en calles, bueno, en el parque. Y ahí han habido otras, pero vamos a ver qué nos cuentan aquí también. Eso, a ver, Danielita, ¿tú tenés algo ahí? Yo me recuerdo una de las experiencias que tuve fue en un hospital, que estábamos ahí orando por toda la gente, dándole su café y su pan. Pero en eso vimos a un muchacho que estaba ahí solito, así, completamente solo, y no habíamos llegado con él. Yo creo que llegamos 3 y llegamos esa vez, pero él estaba solamente así como con una camiseta. Y empezó a contarnos que tenía a su esposa y todo eso, pero fue algo de que nos impactó mucho su caso. Nos quedamos ahí bastante tiempo, casi todo el tiempo que anduvimos en el hospital. Y me recuerdo que él estaba muy mal, de frío en la noche, o sea, estaba sin nada. Y me recuerdo que uno de nosotros les regaló su chumpa. Me recuerdo que llevaba una chumpa así bien gasada, así. Y les regaló su chumpa, nos quedamos ahí, pero para mí fue muy impactante, de verdad, su caso, ver lo que estaba pasando y todo, pero fue algo lindo porque pudimos orar por su situación y uno cuando está en un hospital necesita de verdad mucha oración, pero eso es también otra donde en un parque, me recuerdo, ahí hay muchas muchachas haciendo cosas, entonces muchachas, pero ya era una señora, literal ya era una señora. Y ustedes y yo me recuerdo que esa fue mi primera vez en un parque, en el de Villanueva, me recuerdo. Y íbamos y yo creo que yo solo iba con otra, pero nos separamos, en ese momento nos separamos. Y me tocó que llegar con ella, pero ustedes saben en qué situación estaba, vestida y todo. Llegué a hablar yo con ella, reconcilió a la señora ahí en ese momento. Entonces esa es una experiencia que a mí me ha impactado demasiado porque no he pasado por eso y como que yo hablarle, Dios me dio las palabras correctas para hablar. Excelente, de verdad que sí nos hemos topado y hemos logrado hablar con muchas personas. Yo recuerdo también que yo parezco, no sé por qué, parezco imán de bolitos, muchachos. O sea, literal, a mí me llegan a hablar, o sea, ni siquiera voy yo. Ellos vienen a mí. Yo se para en medio y llegan. Ajá, y como que dicen, a él le quiero hablar, vamos. Y me vienen a hablar. De verdad, he hablado con muchas personas en estado de ebriedad. Y sí me da esa impresión de que quizás no están en sus cabales, quizás no conocen, o sea, en ese momento están mal, o sea, están mal, lo han hecho por alguna situación, pero sí puedo ver que ahí en el fondo de su corazón, cuando ya no tienen filtros para hablar, ya no están razonando, ahí adentro hay una necesidad de Dios bien fuerte, bien fuerte. Y cuando uno les empieza a hablar de Dios, de repente empiezan a llorar y todo. Y uno puede decir, sí, están ebrios y ya mañana no se van a acordar. Pero yo creo que esa necesidad de Dios
sí está en lo profundo de su corazón y sí lo necesitan. Y yo no sé por qué, pero sí he hablado con drogadictos, he hablado con personas en estado de ebriedad y sí puedo ver que literal necesitan mucho de Dios. Y me han pasado otro montón de cosas, pero yo sé que Sil quiere contar. Pero sí, en eso de los indigentes, me recuerdo que mucha gente ha llegado, tal vez eso se da más en los hospitales que han llegado a dar su café, pero no muchos se asoman con ellos, ¿verdad? Entonces he visto mucho que nosotros sí nos dirigimos a ellos y hay mucha gente que va con temor a de que nos pueda pasar algo o guárdenme sus cosas, va. Pero esas personas son las más necesitadas a veces porque están en una situación más difícil y sí. Me recuerdo también de uno que uno se puso a llorar, no me recuerdo con quién, pero abrazarlo literal así. En el parque de Petapa. Un tal Donbas. Pero sí, abrazarlo y él se sentía muy destrozado, pero nos contó su historia del por qué llegó a esa situación en la que está. Pero sí, me refiero a de que muchos le tenemos temor, pero esas personas son las más necesitadas. Excelente, gracias. Sí, y justamente lo que dice Dani, yo recuerdo que fuimos a un hospital en una ocasión después de terminar nuestra jornada de Switch. Entonces fuimos y yo me recuerdo que había una persona que estaba también algo ebria. Entonces esa persona, fue una historia un tanto interesante porque estaba ahí, quería que le diéramos jalón cuando nosotros ya nos veníamos. Entonces fue bien loco, fue bien loco. Así como métanme a la banca donde van ustedes y váyanme a dejar a mi casa. Y fue tan curioso porque lo teníamos ahí enfrente del busito y literalmente no nos quería dejar salir. Pero pues al final Dios lo iluminó y se fue. Recuerdo otra experiencia con una persona que estaba ebria. Estábamos justamente también en un hospital, pero esta fue un tanto curioso porque estábamos repartiendo pues ahí el cafecito con pan y todo, y me recuerdo que esta persona cuando íbamos con ella literalmente nos tiró el café. Nos tiró el café. Incluso, si no recuerdo mal, creo que le cayó a una persona que estaba ahí esperando en emergencias y la quemó. Entonces fue bien curioso, mucha, porque ahí sí que como nos encontramos con mucha necesidad, también nos encontramos con mucha resistencia de parte de las personas. Y realmente fue algo pues impactante para nosotros porque tratando de compartir, esa persona pues nos recibió el cafecito con pan y después nos regresó el café, pero ya no el pan. No, sí, hablando también de eso, de que hemos encontrado mucha resistencia, también me acuerdo de una vez que fuimos a un hospital y pues estuvimos pasando por varios lugares del hospital. Y en una de esas situaciones pues vi a dos personas y me las acerqué, pues no estaban borrachas, pero pues ellos dormían ahí, vivían ahí prácticamente. Y pues Dios me tocó el corazón de ir a hablarles. Y me recuerdo que también yo les quería hablar y ellos eran así como que, no, ¿por qué me vas a hablar a mí de esto? Ya el problema en el que estoy no tiene solución, yo de aquí ya no salgo, pues ¿quién me va a venir a recoger? ¿Cómo voy a conseguir comida, ropa? Entonces era muy difícil hasta que llegó un compañero de nosotros a apoyarme. Y entonces empezamos a hablar con él un poquito más y entonces ya empezó a abrir su corazón con nosotros y nos contaba de que pues él había tenido una familia y todo. Y me llamó mucho la atención porque de hecho nos decía, miren, gracias porque si yo hubiera recibido esto antes, ¿cómo hubiera querido recibirlo? Porque si yo hubiera recibido esto antes, posiblemente yo no hubiera hecho las cosas que hice, yo no hubiera cometido los errores que cometí. Al momento de tener mi esposa y mis hijas no me hubiera ido de la casa. Un montón de cosas. Nos contó que él conoce a su hija mayor y a su hija menor, pero la mayor es la que más se acuerda de él y un montón de cosas de que la hija pues sí lo quiere, pero la esposa ya no lo permite llegar a la casa, un montón de cosas. Y uno pues esas experiencias se las queda en el corazón porque Dios en cierto momento le pide a uno que ore por esas personas, que se conecte, que esas personas también tienen solución y por medio de esas personas también uno mira que ellas también tienen solución. Pero me llamó mucho la atención eso, de que él nos decía eso, si antes hubieran llegado conmigo yo no hubiera pasado y llegado a este punto. Y llegar a ese momento y pensar de que Dios también puede presentarse a tu vida aunque ya estés en la calle, o sea, aunque ya estés en un punto en el que pensás que ya no puedes salir, en un punto en el que de verdad ya nadie da un centavo por vos,
que pues no regresa, que pues en ese caso que tu esposa no te deja entrar a tu casa, que tus hijas no te reconocen, que toda tu familia ya ni se acuerda de vos, cosas así, pues es algo difícil, pero ver que Dios en ese momento puede entrar a tu vida y ver que Él al final pues nos dijo, bueno, sí quiero aceptar a Dios, ¿va? O sea, no quería recibirlos al principio, pero ahora me doy cuenta que sí, que lo necesito, que no lo había conocido como ustedes me lo están presentando y que quiero conocerlo, quiero salir de esta situación y que se dé cuenta de que ahí tiene una mano de ayuda. Y no solo esas personas, sino que nosotros también, ¿verdad? O sea, estamos en nuestras casas, sí, pero puede que estemos en una situación parecida espiritualmente. Excelente. Yo quiero recordarles a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que justo como decía Axel, no importa en qué situación estés, no importa si parece que tu vida ya no tiene solución, si has buscado soluciones incluso difíciles, has buscado soluciones que podrían afectar tu propia vida, quiero decirte que no es tarde, no es tarde. Todavía te puedes acercar a Jesús, todavía Jesús te está extendiendo su mano en este podcast, en este momento, para poder rescatarte, para poder darte vida, para poder darte un propósito, para enseñarte que aunque todo el mundo diga que no vales nada, para Dios lo vales todo y vales tanto que dio a su propio Hijo por ti. Así que quiero que te quedes con eso en mente, que sepas que para nosotros también como Switch eres importante. Si en algún momento te quieres acercar al equipo, puedes hacerlo por medio de las redes sociales. Va a ser un gustazo poder platicar contigo, poder orar por ti, poder quizás aconsejarte o solo escucharte, o quizás que llores, que lloremos juntos, no sé. De la forma en que se pueda, estamos acá para ayudarte. Y no sé si alguien quiere terminar con una anécdota o terminamos aquí el episodio. Hay la anécdota del bus, del recorrido en el bus desde la calle. ¿A qué le iba? Es que Danielita le quita el avión así. Ya van 2 veces, Daniela. No mentiras. No, pero, Eso, o sea, contánoslo. la anécdota del bus, la mayor tiempo el bus está en la calle, pues. Ajá. Entonces, todas las risas que vivimos en el bus, eso es de verdad único porque uno termina hasta llorando de la risa de los chistes y todo eso. Eso es una buena anécdota de lo que pasa. Hasta a veces nos quedamos dormidos, hay fotos de los que están dormidos y todo eso. Un montón. Nos ponen a post. Y la subimos a Facebook. Entonces para mí esa es una de las experiencias más chileras y divertidas de la calle. Genial. Ahora sí. Sí. Ya, espérate, ya. Eso Tranquila, iba a decir tranquila. yo. Eso, justamente. No, justamente lo que hizo Dani era lo que yo les iba a decir. Entonces, ahí sí que tengan cuidado, porque si se duermen y yo estoy cerca, pues un sticker seguramente les va a llegar por ahí. Aunque no se duerma, yo en las fotos que subo a Facebook me hace sticker. Hijo, usted es cómico. Ahí tenemos mijo. el paquete de stickers. Cabal, hay un paquete solo mío. Buenísimo, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a que sigas escuchando los demás podcasts, se vienen buenísimos. Hay muchas experiencias que quizás no se han podido compartir acá, muchas que quisiéramos compartirte, pero el tiempo es poco. Pero aún así, te invitamos a que te sigas conectando, que sigas esperando todas las noticias. Se vienen las Zoom Parties, se vienen un montón de cosas, así que no te alejes de las redes sociales de Switch. Nos la vamos a pasar genial. Así que nos vemos en el próximo episodio de Experiencias Switcheras. Eso. Yeah. Nos vemos.